Bueno, ahí compartí pantalla, necesito que me den el OK, si se ve. Sí, profe. Perfecto. Bien, bienvenidos a todos a la cátedra de técnica y entrenamiento aplicado al fútbol infantil. ¿Sí? Mi nombre es Yago Tuli. Bueno, en esta cátedra vamos a ir recorriendo algunos temas, mezclando teoría con práctica. Vamos a ver los lineamientos en lo que compone la materia, cómo la vamos a abordar, qué temáticas vamos a trabajar, eh, cómo me gusta a mí que se den las clases, cómo me gustó siempre cuando estuve del lado donde están ustedes, ¿sí? Y cómo considero que se debe ser cuando uno está de este lado. Evitar eh, ser una exposición, que uno venga, vuelque una supuesta verdad y que el resto acate, ¿sí? Y tome como válido. Todo lo contrario. Mi objetivo es en estas clases de acá a fin de año poder plasmar un escenario, algunas ideas, interactuar, ¿sí? Que ustedes puedan aportar a esas ideas, que lo podamos llevar al contexto de cada uno, porque bueno, algo habitual que pasa cuando uno da una materia es hablar con situaciones específicas de elite o de escenarios que quizás no son los que nosotros nos encontramos después en el día a día, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada club, en cada escuelita de fútbol y demás, sobre todo en lo que es el fútbol infantil, ¿no? Bueno, ahí más o menos una presentación mía. Como les dije, mi nombre es Yago Tuli, soy profesor de educación física, licenciado en alto rendimiento deportivo, DT profesional de fútbol. Bueno, ahí un poco las redes sociales. Vamos a ver lo que son los objetivos generales de la materia, ¿sí? Como habíamos hablado, interactuado un poquito, la idea es generar un ambiente de aprendizaje recíproco entre, en este caso, el docente, que voy a ser yo, y ustedes, ¿sí? Aprendizaje recíproco refiere al ida y vuelta. Yo aprender de ustedes y ustedes aprender de lo que uno le plantea desde acá, ¿sí? Que no sea una cuestión de mí para ustedes nada más y que muera ahí, sino que yo quiero aprender de la experiencia de cada uno, ¿sí? Seguramente acá nos vamos a encontrar con ex jugadores, jugadores en actividad, entrenadores de vocación, que sin él, estando con el título todavía y formándose, se desempeñan en el ámbito infanto-juvenil o en ligas locales de fútbol de mayor hace un par de años. Entonces, la idea es aprender de cada uno de ustedes. Fomentar un aprendizaje significativo, ¿sí? Evitar que todo muera en la teoría, es decir, venir y estar una hora y media hablando de teoría, de tirar acá datos, marco teórico y demás, sino que sea lo mínimo indispensable, ¿sí? Y que se vaya asociando todo lo que más se pueda con la parte práctica, que es lo fundamental, ¿sí? Nuestra labor es meramente práctica, luego en cada institución, por lo cual yo tengo que saber cómo resolver cosas prácticas más allá de lo que sepa en cuanto a lo teórico. Por otro lado, dentro de los principios y objetivos generales, plantear herramientas y metodología necesaria para lo que es, en este caso, la materia, habla de técnica de entrenamiento, lo que es comprender los fundamentos técnicos, planificar y aplicar de forma lo más lógico posible en el contexto que nos ubicamos y lo más acorde a las necesidades individuales y grupales del grupo de jugadores que tengamos, para lograr un desarrollo integral, ¿sí? Yo soy mucho de la metodología integral, tengo un libro llamado Metodología Táctica Integral, que creo que para mí es una de las mejores metodologías de entrenamiento porque aborda las grandes metodologías, los puntos fuertes de cada metodología, lo aplica en un contexto integrador para no dejar nada librado al azar, ¿sí? Y lejos de los fundamentalismos. Acá hay que evitar ser fundamentalista porque cada uno me puede decir, mira, profe, a mí en mi contexto, lo fundamentalista del microciclo estructurado por ahí a mí no me sirve, y está bien, operización táctica
en la escuelita de fútbol quizás no me sirve bien. Entonces, vamos a tratar de abordarlo de una forma integradora, ¿sí? Después, fomentar la capacidad crítica de ustedes. Uno plantea algo y la idea es que ustedes lo reciban, cuestionen, pregunten el por qué, el para qué, y levanten la mano y digan, profe, mira, lo que usted está hablando, yo lo abordé de tal forma en mi escuelita de fútbol, en las inferiores, en el club de mi barrio, de mi ciudad, o lo vivencié como jugador de tal forma y me parece que es más acorde, bien, bárbaro, lo abordamos y lo consideramos, ¿sí? Después, los objetivos específicos, ¿sí? Ya va más abordado lo que tiene que ver con los contenidos propios de la cátedra, ¿sí? No sé si se escucha bien, avísenme cualquier cosa, ¿sí? ¿Se No, escucha sí, sí, se bien? escucha bien, profe, se escucha bien. Bien, perfecto. Sí, sí. Dentro de los objetivos específicos, vamos a tratar de comprender los fundamentos técnicos del fútbol, su importancia en el proceso formativo del jugador en distintas etapas de desarrollo, ¿sí? Acá es clave entender que no podemos abordar cada uno de los, los fundamentos técnicos de una forma estricta o lineal sin tener en cuenta el contexto y las edades en el cual nosotros nos estamos desarrollando como entrenadores. Después, tratar de analizar y aplicar métodos de enseñanza de la técnica, adaptados a distintas categorías, contextos, niveles de rendimiento que tiene que ver con el punto uno, ¿sí? Es sumamente importante analizar el contexto, ¿sí? Cada vez que nosotros vamos a trabajar en un club, en una escuelita de fútbol, en una sociedad de fomento y así en cualquier otra profesión, si nosotros no analizamos el contexto, es muy difícil que las cosas que nosotros planteamos, planificamos y tratamos de abordar salgan bien. Diseñar entrenamientos técnicos que se interrelacionen con aspectos físicos, tácticos y cognitivos. Aquí se vuelve a relacionar la metodología integral, ¿sí? Porque nosotros vamos a ver la técnica como enseñanza pura del gesto técnico, la técnica asociada a los componentes tácticos, ¿sí? Siempre que haya una toma de decisión, una resolución que comprenda a mí, a mi compañero y al rival, ¿sí? Siempre hay un aspecto táctico que se desarrolla, ¿sí? La técnica sería la solución motriz, que es, por ejemplo, filtrar un pase a un movimiento que hizo mi compañero que amagó que vino a jugar en corto y se desmarcó al espacio. Bueno, eso es táctica. Eso se relaciona muy fuertemente con la técnica. La técnica asociada también a lo físico, ¿sí? Lo vamos a abordar dependiendo la dinámica física que se trabaje en el día, cómo podemos acomodar para que ese abordaje técnico tenga que ver con ese principio físico que se va a trabajar. Y también con resoluciones, ¿sí? Pasar de trabajos analíticos, semianalíticos, situacionales, donde ahí aparece lo cognitivo, que es la toma de decisión. Después, reconocer la relación que tiene la técnica y el rendimiento deportivo, evaluando cómo influye en la toma de decisiones y la eficacia dentro del juego. Bueno, tiene que ver con el punto anterior, ya más puro del juego, ¿sí? Del juego técnico. Bien, ¿cómo va a ser la dinámica de cursada? Para que nosotros tengamos en cuenta, va a haber una construcción semanal donde tratemos de interactuar, si es las clases siguientes, abordando lo que se dio la clase anterior, hoy por ser la primera clase de inicio, no va a haber una gran construcción semanal, pero la idea es tratar de abordar los temas planteados para el día de hoy y así en el resto de las clases. Va a haber evaluaciones integradoras, que en esto no se asusten, no tiene que ver con tomar prueba todas las semanas con una nota, sino que tiene que ver con mini trabajitos cortitos, algún formulario de Google que vamos a hacer hoy, algún cuestionario, algún trabajito práctico, alguna definición a acordarse, algún ejemplo práctico que puedan hacer y demás, que tiene que ver con un sistema de sumas y restas de cara al examen final, ¿sí? Porque, bueno, como habíamos dicho al principio con los primeros que estaban, yo no soy de, o no creo en eso de venir, doy el presente, me quedo acá, escucho por ahí con la cabeza en el laburo, en mis problemáticas y demás.
Después, cuando el profe pase los temas, estudiar de memoria, aprobar y listo, sacar la materia, ¿sí? Eso no tiene sentido en carreras como esta de entrenador, donde nosotros somos formador. Nosotros nos tenemos que basar en una construcción significativa. Para que haya una construcción significativa, nosotros tenemos que ir construyendo semana a semana los aprendizajes, repasando cosas, interactuando, que no tiene que ver con una verdad absoluta, ¿sí? Como le dije, a mí me interesa mucho la subjetividad de cada uno, lo que ustedes puedan plantear desde su experiencia, conocimiento previo y desde sus ideas, ¿sí? Y por último, la comunicación. Es clave la comunicación entre ustedes conmigo, de mí para ustedes y entre ustedes también. Si yo acá considero algo importante que pueda servir para el resto, lo tengo que decir, no me lo tengo que guardar, porque estamos en una carrera, ¿sí? Y en un espacio de interacción, y donde todos tenemos que tratar de interactuar para que tanto mi formación sea la más adecuada como también la de mi compañero. Bien, ¿qué contenido vamos a abordar en, en el Sí, recorrido de la cátedra? ¿Sí? bien. Tenemos el primer tema que vamos a abordar, de la cual refiere a la primera actividad del día de hoy, tiene que ver con el rol del entrenador infantil, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que un entrenador tiene que tener un perfil adecuado, ¿sí? O tiene que trabajar en ese perfil a la hora de desenvolverse en actividades infantiles, a la hora de desenvolverse perdón, en categorías juveniles y también a la hora de desenvolverse en categorías mayores, ¿sí? No es el mismo trato con los jugadores, no es el mismo liderazgo, no es lo mismo la conducción pedagógica que yo tengo que tratar de llevar a cabo, ¿sí? Tengo que tener un determinado perfil que sea lo más competente en el área donde yo me desenvuelvo, ¿sí? Después, otra temática que vamos a introducir hoy y que lo vamos a ir abordando y relacionando con el resto de los temas de las clases siguientes, tiene que ver con pequeños conceptos de lo que es técnica, de lo que es habilidad, de lo que es habilidades motoras básicas, de lo que es la coordinación, lo que es la capacidad de sensoperceptiva, cómo eso se relaciona con la técnica, ¿sí? Las diferenciaciones entre conceptos de eficacia, eficiencia y bueno, un montón de otros puntos que la idea es verlos de formas puntuales, cortito y seguir, ¿sí? No detenernos en cosas que quizás no son de gran importancia. Después tenemos la temática de técnica y entrenamiento, ya cómo relacionamos la técnica, los fundamentos, las concepciones y demás aspectos relacionados a la técnica en el transcurso de la semana de trabajo. Los fundamentos técnicos, ¿sí? Las clasificaciones, cómo tenemos que abordarlos según las edades, análisis de movimiento, la importancia de las ejecuciones técnicas, ¿sí? En esta temática nosotros vamos a tratar de abordar y tratar de diferenciar lo que es una resolución técnica adecuada y una resolución técnica que no es adecuada y cómo nosotros debemos tratar de llevarlo hacia pulir esa técnica con drills correctivos, con consejos a los niños, cómo llevar a través de la didáctica y la pedagogía la mejora de esa técnica, ¿sí? Además de la repetición, lógicamente, ¿sí? Pero es importante, más allá de la repetición, que pueda el niño identificar su posición en tiempo y espacio a la hora de desenvolverse en la ejecución de un fundamento técnico. Después ya vamos a centrarnos puramente en la técnica aplicada al fútbol infantil, cómo la vamos a abordar dependiendo de las etapas de desarrollo y maduración, ¿sí? La clasificación de los fundamentos, los contenidos, cómo se relaciona con conceptos de coordinación en cuanto a lo práctico, más allá de la teoría que vamos a ver hoy, ¿sí? Después tenemos la semana pura de entrenamiento técnico, cómo podemos abordar ese entrenamiento a través de actividades analíticas, semianalíticas, a través de actividades situacionales. Después, algo importante para una resolución técnica que tiene que ver con la coordinación y la velocidad, velocidad más allá de la capacidad física, velocidad de ejecución, ¿sí? Poder resolver rápido
en el menor tiempo posible, de la mejor manera posible, lo que me pide la jugada. Bueno, eso tiene que ver con una coordinación interna entre el sistema nervioso central y los músculos y la velocidad de resolución, ¿sí? Que bueno, eso pasa mucho en el fútbol infantil, que le cuesta resolver rápido a los niños porque por ahí necesitan toque, necesitan identificar más el contexto. Bueno, esto se entrena, se trabaja y se mejora. Las estructuras funcionales, que tienen que ver con ya la estructura situacionales, donde ya aparece mi compañero, aparece el rival, aparece la toma de decisión en situación de juego, ¿sí? Clasificación de estructuras, del 1 contra 0 hasta el 4 contra 4, el 5 contra 5, todo lo que refiere a trabajos introductorios previo al trabajo principal en campo, ¿sí? Donde ya el trabajo principal de abordaje más técnico-táctico y táctico situacional puede referir a mayor cantidad de jugadores involucrados en el trabajo. Y por último, los juegos adaptados. Juegos globales, juegos situacionales específicos, juegos básicos y simples, juegos por posición. Bueno, ahí vamos a desplayarnos bastante con bastantes ejemplos y demás. Bien, ¿alguna duda al respecto? Hasta el momento, ¿cómo vamos abordando? No sé si se entendió algo, alguna duda. Me van consultando, ¿sí? Si no, le damos continuidad. Entiendo que han ingresado algunos alumnos nuevos, ¿sí? Voy a ir tomando nota. Si quieren, por favor, ahora estoy compartiendo pantalla, ponerme en el chat los que ingresaron eh, con la clase ya empezada, si los vamos registrando y nos vamos conociendo. Si tienen alguna duda al respecto, me avisan, si no le damos continuidad. Hola, profe. Sí, Soy Bae Joaquín. perfecto. Yo me conecté porque ahora estamos en el club. Sí, Nosotros salimos a las 8:40. bien, También está Cabrera Hernán. Y bueno, estamos mirando ahí. Después le bien, veremos profe, grabada la clase. perfecto. Hola, profe. Profe, consulta. Sí, ¿cómo andan? Buenas noches. Sí, Buenas díganme. noches, me presento. Yo también llegué un poquito tarde porque también estoy trabajando. Así que mi nombre es Lucas Villa y voy escuchando la clase y después la veo grabada al inicio. Dale, profe, dale, no hay problema. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más quería decir Lo algo? otro, profe, es, sí, tenemos dos módulos con usted, ¿cierto? Sí, hasta las 9:30. Sí, sí, dos Perfecto, listo. módulos seguidos. Zonas. La idea es cortar unos minutitos antes para que ustedes se puedan enganchar después sin ningún problema a la última cátedra, que creo que es videoanálisis, ¿sí? Vamos a ir haciendo algunos breaks durante la clase para que no se vuelva tediosa, ¿sí? Porque toda la primera parte es un poco de teoría. Entonces la idea es, como habíamos hablado, hacer alguna actividad. Una vez que yo presente el primer tema y lo aborde, vamos a hacer un break. Yo voy a mandar un cuestionario al grupo de WhatsApp donde están todos ustedes para que lo puedan realizar en el momento o después, ¿sí? No hay ningún problema eso, pero hacemos un pequeño break de 5 o 10 minutos para mandar eso, hacer esa actividad, el que pueda, el que tenga a mano el teléfono libre y lo quiera hacer y demás. Recuerden que cada participación se va a contar en la actividad, entonces es importante poder realizarla, ¿sí? Con un sistema le comento a los chicos que ingresaron nuevos, un sistema de sumas y restas. Si yo participo, sumo un punto. Si no participo, resto de cara al examen final. Todo con el condicionante no de aprobar y desaprobar gente, sino de que se vuelva un habitual poder participar, ¿sí? Que son actividades muy sencillas. Ahora, la actividad que va a hacer es, una vez que presente el tema, ¿cómo considerás que debe ser el perfil del entrenador infanto juvenil? Dije algo, ¿el profe me lo va a tomar como mal o como bien? No. Lo tomo bien o mal si participaste o no, ¿sí? Cuestiones así. Y además que uno va conociendo, eh, va interactuando con ustedes y a medida de eso vamos a ir viendo qué más podemos profundizar, qué hay que repasar. Le dije que es muy importante la construcción mutua, entonces a partir de ahí la idea es que todos terminemos la cátedra aprendiendo, yo llevándome todo lo que más pueda de ustedes y ustedes llevando todo lo que más se pueda de esto que se plantea. ¿Sí? Bien. Ahora,
Es importante la ubicación y el contexto, ¿sí? Nosotros dijimos que la cátedra refiere a técnica y entrenamiento aplicada al fútbol infantil. Bueno, esto lo vamos a explayar mucho más adelante, después cuando hablamos de planificación, ¿sí? De cómo abordar la planificación y el entrenamiento técnico según las edades, pero es un pantallazo para ubicarnos en tiempo y espacio. Tenemos tres grandes periodos de la formación del jugador o del futbolista en sí. Tenemos el periodo infantil, periodo juvenil y el fútbol mayor. El periodo infantil, muchos consideran que hay que comprenderlo desde los 6 a los 12 años, ¿sí? Para mí, 12 años queda corto, teniendo en claro que, por ejemplo, nosotros que estamos en Sarmiento y Junín, Sarmiento, lo que es categoría preafa, tiene hasta 13 años inclusive, ¿sí? Lo que es hoy 2012, que cumplió años a principio de año, está cumpliendo en esta época del año o cumple al final del año, todavía sigue siendo fútbol infantil. Hay concepciones como el profe Anselmi y otros colegas que consideran que el fútbol infantil va hasta los 12 años y bueno, es válido dependiendo del contexto donde nosotros eh, nos estemos inversos, ¿no? El periodo infantil, como dije, va de los 6 a los 13 años, puede ir de los 5 a los 12, de los 7 a los 13, pero no sale de ahí. El mismo se divide en tres grandes etapas. Etapa uno, lo que se suele llamar como iniciación deportiva, de 6 a 8 años, en líneas generales, como dije, puede empezar a los 5, puede empezar a los 7. Después tenemos la etapa 2, de 8 a 10 años, que suele ser también parte de iniciación deportiva, de lo que es escuelitas de fútbol, y ya entrando en la parte más plena del fútbol infantil, que es de 10 a 13 años, ¿sí? A su vez, estas etapas no debemos olvidar que se subdividen, ¿sí? Por categorías. No es lo mismo el abordaje de un entrenamiento de un nene de 10 años a 13 años, ¿sí? Nosotros, más allá de la división de etapas, tenemos que saber dividir la orientación, las cargas, los volúmenes, las intensidades, el nivel de consignas, la dificultad resolutiva según la edad particular. Y siempre recalcando lo mismo, dependiendo del contexto, ¿sí? En un club, nene de 10 años, se pueden trabajar grandes conceptos ofensivos y defensivos, técnicos, tácticos, y en otro club quizás hay que trabajar conceptos mucho más básicos, ¿sí? Porque todo depende del contexto donde nosotros nos desarrollamos. El periodo juvenil, que va de los 13 años a los 19, ¿por qué acá no dice de 14 a 19? ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Hoy, por ejemplo, lo que es categorías juveniles en Sarmiento de Junín, que es 2011, que es la más chiquitita de todas, hay niños que todavía tienen 13 años, que cumplen 14 quizás a fin de año, o han cumplido 14 al principio o ahora a mitad de año. Por lo cual, por eso se toma desde los 13 a los 19 y no va directamente de 14 a 19. También se subdivide en tres grandes etapas: etapa uno de 13 a 15, más o menos; etapa 2 de 15 a 17, más o menos; y etapa 3 de 17 a 19, más o menos. Acá tenemos dos grandes asteriscos. La etapa 2 de 15 a 17 años, nos encontramos con, si bien no compete a la materia, está bueno recalcarlo y mencionarlo, nos encontramos con adolescentes que ya más o menos tienen un emparejamiento madurativo, por lo cual el entrenamiento es mucho más lineal en cuanto a la subdivisión de cargas, de intensidades, de volúmenes, de dificultad resolutiva y demás. Y la etapa 3 que suele ser muy disruptiva, porque nos encontramos con chicos que quizás están dando el salto al fútbol mayor y que quizás no están completando su etapa de desarrollo en la categoría juvenil, ¿sí? Que ya, bueno, pasan en todos lados: fútbol de liga, fútbol profesional, fútbol amateur, semiprofesional, fútbol federal, que tienen 17, 18 años y ya saltan al fútbol mayor y rompen un poco ese periodo de aprendizaje y de formación juvenil. Lo tienen que terminar de cumplir en las categorías mayores. Y después está el fútbol mayor, donde ya se considera el periodo que va de 18, 19 años en adelante, donde ya, para tener un buen punto acá, debemos comprender que este periodo se tiene como referencia cuando el jugador ya es o está en periodo de consolidación, ¿sí? En la categoría.
puede haber casos donde me dicen, no, profe, mira, yo a mí en la liga de mi pueblo o de mi ciudad, acá debutan a los 16, 17 años, bárbaro, pero quizás no se sostiene, sino que debutan, después vuelven a reserva, siguen jugando juveniles, ¿sí? Hablamos acá cuando ya me considero parte del plantel profesional, 18, 19, 20, 21, ¿sí? Dependiendo el desarrollo y la maduración del chico donde se caracteriza, perdón, por la consolidación física, técnica, táctica del jugador, ¿sí? Ya acá el periodo de formación, si bien siempre nosotros formamos jugadores, siempre el jugador va a aprender hasta que se retira, ya deja de tener como espacio y tiempo un periodo de formación, sino que ya se desenvuelve como jugador total, digamos, ¿sí? Bien, ubicación y contexto, nosotros nos vamos a situar acá, ¿sí? Nuestro recorrido en la cátedra va a partir y va a desarrollarse en este periodo que es el periodo infantil, ¿sí? Que tiene características muy dispares y diferentes a periodos juveniles y mayor. Bien, primer temática, el perfil del entrenador infantil o el entrenador infantil, ¿sí? Acá vamos a abordar puntos que tienen que ver con funciones, principios que debe cumplir el entrenador en los cuales se debe basar y desarrollar su labor, cómo es la interacción entre entrenador y jugador cuando nosotros por ahí equivocamos los caminos y nos ponemos nosotros como principales protagonistas del entrenamiento, a diferencia de poner al jugador como el principal protagonista, ¿sí? Bueno, y en conclusión a eso, el jugador centro de la escena, ¿sí? Del fútbol. Bien, funciones. Tenemos las funciones más importantes. Acá ustedes me pueden decir, profe, para mí algunas de estas no van y yo considero que tiene que ir tal otra. Bárbaro. ¿Dónde complemento eso? En la actividad que vamos a pasar en un rato. ¿Sí? En líneas generales, yo considero, y bueno, varios autores consideran que estos son grandes puntos donde el entrenador de fútbol infantil se debe basar para llevar una buena labor, ¿sí? Que es lo que todos queremos si nos vamos a desarrollar en este ámbito. Lo mismo va a tener unas funciones, roles, principios y demás para el fútbol juvenil y el fútbol mayor, lógicamente. Primer punto, conducción pedagógica, fundamental. ¿Sí? Si tienen que anotar como algo importante, la conducción pedagógica, que refiere a llevar a cabo nuestra labor teniendo en cuenta principios de la formación, la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Como si fuese un maestro. Nosotros no tenemos que perder de vista que estamos trabajando con niños, ¿sí? Donde nuestra forma de desenvolvernos tiene que ser teniendo en claro que tratamos con chicos, ¿sí? Que tenemos que ir de lo más simple a lo más difícil, teniendo en claro las progresiones, teniendo en claro que tenemos que ser lo más conciso posible a la hora de hablar, bueno, y un montón de puntos que se interrelacionan con el resto de la función. La planificación, algo fundamental. Nosotros tenemos que abordar el proceso formativo, ¿sí? Más allá que tengamos una sola categoría. ¿Sí? Yo, profe, tengo una sola categoría, no importa. Vos tenés que situar tu planificación en relación a la formación completa de ese jugador, teniendo en claro cómo viene hasta que llegó a tu categoría y que va a trabajar luego cuando pase a las categorías siguientes, ¿sí? En, en unidad, lógicamente, pero no morir la planificación en una sola categoría porque nosotros aportamos un granito de arena en la formación del jugador, ¿sí? No trabajamos con jugadores que ya están completos, desarrollados, donde yo trabajo de mi forma de ver o de entender cómo debo tener que trabajar y listo, sino que nosotros tenemos que, más allá de nuestra forma, a mí me gusta jugar de una manera, por ejemplo, soy técnico, me gusta jugar de una manera. Tengo que entender que en una determinada etapa, una tipología de juego, de esquemas, de resoluciones, de modelo tiene que ser apropiado a la edad donde nosotros estamos, ¿sí? Después, clave la comunicación, comunicación clara, concisa, práctica, ¿sí? El chico depende, si nosotros estamos con más chiquititos, de fase uno, fase 2 o fase 3 a mayor edad en el fútbol infantil,
más claro van a entender los conceptos que nosotros queremos decir. A menor edad va a ser más difícil, por lo cual, lejos de fundamentalismo, de palabras raras, ser conciso, ¿sí? Práctico, cortitas. Basta de comunicaciones largas a la hora de explicar una tarea o de corregir algo, ¿sí? El nene tiene una característica fundamental que presta muy poco atención, ¿sí? El grado de atención es muy cortito, por lo cual nosotros no podemos estar una hora explicando una tarea o corrigiendo algo. Cuando llegamos a la mitad del desarrollo de lo que nosotros queremos decir, ya el niño se olvidó de lo que habías dicho al principio. Entonces tiene que ser conciso. Otro punto importante en comunicación, ¿sí? Es que nosotros tenemos que tener en claro que el juego o la actividad debe desarrollarse con poquitas pautas y a medida que se desarrolla, ir comunicando, hablando, dialogando con ellos para ir complejizando o tirando más información, ¿sí? Va a pasar muchas veces que nosotros planteamos algo, bueno, quiero ser cortito, jugamos de tal y tal forma este juego, y ellos mismos te preguntan, profe, ¿y si el gol es válido de tal forma? Si se va afuera, ¿cómo hacemos? ¿Quién reanuda? ¿Quién? Si la toco yo, ¿se me va a mí? ¿O reanudo yo? ¿O va mi compañero? ¿O va el rival? ¿O se saca del arco? ¿O se saca del lateral? ¿O salimos de... Bueno, un montón de cuestiones que ellos mismos te van a empezar a interactuar y van a tratar de interrogar porque les gusta saber, les gusta aprender, sobre todo si nosotros tenemos en claro que tenemos que tener un cierto liderazgo empático, que lo vamos a hablar recién, ¿sí? Que tenemos que dejar claras algunas cosas y dejar otras cosas para la exploración, ¿sí? Para que ellos descubran, para tratar de generar motivaciones, creatividad, para que ellos traten de ver cómo puedo aportar a la tarea y que no se sientan como un meramente reproductor de lo que el profe me dice, ¿sí? Si algo que yo ya le decimos, de qué se trata el juego, le damos la regla, le damos las resoluciones para llevar a cabo, pierde la magia. Si nosotros planteamos menos consignas, más simple la explicación y le dejamos el abanico para que ellos puedan resolver y formular distintas soluciones, vamos a tener un aprendizaje mucho más significativo con ellos. Después tenemos que tener en claro que nosotros somos guías o referentes referentes, perdón, en el cual ellos no van a mirar como miran a los padres en su casa, como miran a un abuelo, un amigo, un maestro en la escuela, ¿sí? De la misma forma no van a mirar a nosotros. Si nosotros nos corremos de ese perfil de guía y de referente de ellos, ¿sí? Y hacemos un rol totalmente ajeno a lo que compete, ¿sí? Nos van a mirar de una forma no adecuada, ¿sí? Si nosotros paviamos, boludeamos, estamos todo el tiempo alentando a la mala recreatividad, que no quiere ser que nosotros no podamos ser recreativos con ellos, sino que tenemos que tener un cierto margen, ¿sí? Si nosotros llegamos tarde a un entrenamiento, si eh, estamos haciendo una actividad y se pone a paviar el profe con la pelota y la tira larga, deja algo, o se pone con el teléfono, o se pone a hablar con alguien que cruza, todas esas acciones que quizás alguno de ustedes puede decir, mira, a mí me pasó tal cosa y lo pude acomodar, o antes yo hacía esta forma de desarrollo de mi perfil con los jugadores y entendí que por ahí no era lo adecuado o por ahí me excedía en cuanto a la confianza con ellos. Y bueno, todas esas pequeñas líneas tenemos que tener en claro a la hora de desarrollarnos como formador y como también referente de grupo, ¿no? Después, cuestiones fundamentales, conocer el juego. Nosotros no podemos trabajar, enseñar y planificar en base a algo que no conocemos, eso es fundamental. Nosotros tenemos que conocer todos los principios de juego, todas las áreas de juego, por más que no nos basamos en una conducción o en una forma de llevar a cabo el entrenamiento como un entrenador profesional. Nosotros tenemos que saber de qué se trata el juego, de qué se trata el juego en infantiles, en qué se trata el juego en juveniles, cómo es la forma de resolución en fútbol mayor, qué aspecto debo desarrollar en mi área, ¿sí? Evitar
traer cosas de categorías juveniles o mayores, o vi al Barça hoy que jugaba Champions y me gustó este movimiento, lo quiero implementar en fútbol infantil. ¿Sí? Va a haber contexto donde me decís, profe, mira, bueno, nosotros en Sarmiento hay cosas que podemos apuntar a algo más, porque el nivel resolutivo, técnico y de comprensión que tienen ellos es alto, pero no podemos basarnos en una planificación juvenil o de mayores a la hora de desenvolvernos nosotros en nuestra función, ¿sí? Después, comprender las etapas madurativas, que algo habíamos hablado anteriormente, es fundamental saber el contexto, saber las características individuales y colectivas de las edades que nosotros tenemos. No es lo mismo planificar algo para un chico que tiene 12, 13 años que para alguien que tiene 8 o 9 años, ¿sí? El nivel madurativo, de desarrollo, de integración es mucho menor, por lo cual todo eso lo tenemos que tener en claro. Liderazgo empático, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Esto va en relación a la conducción pedagógica, a ser guía y referente. Nuestro rol tiene que tratar de evitar todo el tiempo ser autoritario y evitar, por más que nosotros en algún momento con chicos debemos poner orden, debemos corregir cosas. Nuestro liderazgo tiene que ser empático, ¿sí? Entender que nosotros estamos tratando con chicos, que no estoy tratando con un jugador hecho, si equivocó un pase, si no entendió una consigna, si rotó mal en un ejercicio, si se equivocó de lo que tenía que hacer. Nosotros tenemos que tener empatía con ese niño, darle todas las herramientas posibles para que ese chico pueda corregir si algo hizo mal y que se sienta seguro. Si nosotros nos pasamos el entrenamiento retando a los chicos porque hacen las cosas mal, o decir, si hiciste algo mal, te vas a correr, es muy difícil que ese chico pueda disfrutar del entrenamiento, que se sienta motivado y que pueda poder incorporar la mayor herramienta posible, ¿sí? Clave para el aprendizaje, la motivación, ¿sí? Si el niño está motivado, es capaz de, como todo orden en la vida, como cualquier edad, si cada uno de ustedes está motivado en aprender algo, lo va a poder aprender, en saber algo, lo va a poder saber. Si yo no estoy motivado, no me interesa o tengo miedo de equivocarme, va a ser un factor muy limitante a la hora del el aprendizaje, ¿sí? Recíproco y significativo, que es lo que nosotros buscamos. Y después, por último, que tiene que ver con lo anterior, saber que somos formadores, ¿sí? Olvidarse de nosotros pretender que todo le resulte fácil de resolver a los chicos, saber que muchas cosas que nosotros podemos plantear va a costar asimilar, que tiene un camino de aprendizaje, que tiene un camino de pulir, en este caso, los aspectos técnicos, como tiene que ver con componentes tácticos, como tiene que ver con aspectos de idea de juego, como tiene que ver con muchas cuestiones físicas también, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que es un proceso de formación, que tenemos que buscar la manera a través de una buena planificación, priorización y estructuración, que lo que nosotros agarramos al principio de año, si podemos tener la posibilidad de empezar con un grupo de trabajo a principio de año, a medida que va pasando el tiempo, progresivamente tiene que ir mejorando, pero dentro de esa formación hay bucles, hay baches, hay subidas y bajadas, ¿sí? Hay momentos donde el niño por ahí está eh, mucho más reactivo, algún aprendizaje, y hay momentos donde va a costar más, ¿sí? Y es parte también del crecimiento, ¿sí? De ellos. Y por último, saber que somos motivadores. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo motivando, ¿sí? Quizás en fútbol mayor no hace falta ser un gran motivador, ¿sí? O no es el perfil que uno busca, pero en fútbol infantil sí, tenemos que generar iniciativas. Si nosotros no motivamos a los chicos, no le damos la iniciativa, si no da lo mismo que participe o no, es muy difícil que ese chico aprenda. Un chico que no participa de forma adecuada es un chico que deja de aprender o que no aprende el total potencial que nosotros tenemos, ¿sí? Bien, principios generales, ¿sí? Tres puntos donde nosotros nos tenemos que basar y llevar nuestra labor, ¿sí? Como entrenadores de fútbol infantil. Primer principio, socioafectivo. Segundo, didáctico. Tercero, deportivo. Lo vamos a desarrollar a continuación, ¿sí? Ahora abro pregunta, ¿sí? ¿Qué consideran ustedes cuando referimos a principios socioafectivos, didácticos y deportivos? ¿Qué le puede hacer
¿A qué le resulta, perdón, esa caracterización? ¿Sí? Si alguien quiere decir algo, aportar, ¿qué consideran ustedes que nos referimos cuando hablamos de principios socioafectivos, didácticos y deportivos? No sé si alguno quiere hablar. Yo, profe, Sí, bueno, el socio afectivo, de la forma que nos relacionamos con los niños, con los jugadores, y lo didáctico, eh, las cosas que usamos para entrenar, los elementos, eh, la forma de entrenar, ser didáctico, que los chicos traten de entender la tarea. bien, Y bueno, y algo cuando dice principios deportivos, bien. yo creo que ahí hablamos de técnica, dependiendo de la edad, ¿no? Ahí ya hablamos Grupo de estrictamente de lo 6 que... años, yo creo que hablamos de, no, no le hablamos en técnica, Sí, ser la, bien. ¿Me escucha el resto? ahora sí. Bien. Eh, sí, bueno, como decía José, son tres grandes principios que tienen que ver cada uno con su particularidad. Lo socioafectivo es vinculación con los niños, individualmente, grupal, con los padres, ¿sí? No hay que olvidar que nosotros tratamos con chicos que tienen una familia detrás, ¿sí? Lo didáctico, para ser simple y claro, que después lo vamos a desarrollar, tiene que ver con aspectos de herramientas utilizadas, como dijo el compañero, tiene que ver con conceptos puros del aprendizaje, ¿sí? De las actividades que planteamos, bueno, un montón de cuestiones que ahora lo vamos a desarrollar, y lo deportivo es estrictamente del juego, ¿sí? Nosotros no tenemos que olvidar a la hora de tener un perfil que tenemos que basarnos en acciones que se desprendan del juego puro, en acciones que favorezcan un buen aprendizaje a través de la pedagogía y la didáctica, y que somos seres que debemos vincularnos, ¿sí? Porque estamos trabajando con chicos, donde tenemos una estructura atrás familiar, donde el chico busca la interacción también del entrenador, y no son máquinas ni es fútbol profesional, donde vienen, se saludan, entrenan y se van. Hay mucho que se comparte antes, durante y después del entrenamiento. Seguramente le pase a muchos de ustedes que por ahí viajan con una categoría a jugar un torneo y se comparte con la familia del chico, viajan con la familia del chico, se comparte con el chico, con los hermanos, con todo un sector familiar que se vincula con nosotros, ¿sí? Nosotros le pasa algo al nene, ¿con quién podemos interactuar para resolverlo? Con el padre, ¿sí? Te avisan que no pueden ir porque faltaron a la escuela y no pueden volver a faltar y tienen que faltar al entrenamiento para ir a esa cátedra de la escuela, no pueden ir al entrenamiento o a un torneo o una competencia porque tienen un viaje programado, un montón de cuestiones que quizás en el fútbol profesional o mismo en el juvenil no suele pasar, ¿sí? Porque acá nosotros estamos trabajando con chicos que van a pasar un montón de situaciones donde es imposible estar alejado del entorno familiar. Y nosotros no podemos, sino acá nos alejamos los padres, que los padres no estén. Porque tarde o temprano nosotros lo vamos a tener que necesitar porque tenemos que hablar con ellos para resolver situaciones que le pasa al chico. Y como están en un periodo de aprendizaje, puede haber momentos donde el chico venga y se sienta mal y averiguar por qué. Bueno, pasó que en la escuela alguien lo peleó, le dijo algo, o se lleva se lleva algunas materias y le cortamos el fútbol, que es el peor pecado que le puedes hacer, dejarle el celular y cortarle la actividad deportiva al chico, bueno, suele pasar y todo eso es parte también de nuestra interacción socioafectiva, ¿sí? Con el entorno del chico. Bien, algunas cuestiones más que tienen que ver con el principio socioafectivo, ¿sí? Bueno, motivación, personalidad, carácter, superar momentos adversos que puedan pasarle tanto al grupo como individualmente al chico. Esto es un poco lo que estábamos haciendo mención anteriormente, ¿sí?
Puede haber momentos donde el chico se sienta mal, le pase algo, tenemos que buscar a través de las herramientas que podamos tener y de la interacción con la familia, poder resolverlo para que no pierda el eje, ¿sí? De lo que buscamos, que es tratar de formar un jugador de fútbol que sea lo más independiente posible, que sea feliz, que le divierta la actividad, ¿sí? Responsable, maduro, competitivo. Competitivo refiere a ser competente con la actividad, no competitivo de fomentar la competencia o de el ganar por ganar, sino competitivo en cuanto a competente para lo que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Ser competente con la función que nos toca. Parte de lo que habíamos hablado en la función del entrenador, ¿sí? Saber valorar la iniciativa de los chicos, favorecer la creatividad, evitar darle las consignas, las respuestas todo el tiempo, sino también darle lugar a que ellos puedan programar respuestas sin que sea un libertinaje, ¿sí? Eso hay que tenerlo en claro. No tiene que ser todo el tiempo libertinaje de que ellos hagan lo que quieran, pero sí favorecer a la creatividad. Presentarles un escenario y que ellos resuelvan, ¿sí? Una actividad, bueno, esta actividad consiste en llegar a esta meta. ¿Cómo lo vamos a hacer, profe? Listo, resolvemos. Cada uno resuelve como considera o piensa en el momento que tiene que resolver. Es el verdadero aprendizaje o el aprendizaje más significativo. Siempre volvemos a lo mismo. Después, además de ser un guía, bueno, el entrenador tiene que ser un nexo con la familia, lo que habíamos hablado muchas veces con la familia y con las escuelas, ¿sí? Eh, Muchas veces adoptamos varios roles, más allá del, yo, profe, yo quiero ser solamente entrenador, situarme en entrenador, bueno. Si vos solamente te querés situar en lo que pasa en la semana y en la competencia, no es el área para desenvolverse como profesionales. Acá mucho va en la semana, mucho va en la competencia y mucho va en lo que pasa antes y después del entrenamiento, ¿sí? Después, el formador debe transmitir valores claros que nutran a los niños y adolescentes para el deporte y la vida, ¿sí? Es clave poder brindar valores, ¿sí? Respeto, ni hablar hacia el profesor, respeto del profesor hacia ellos, respeto entre compañeros, nada de burlas, nada de críticas a un compañero, nada de desaprobar a un compañero, ¿sí? Eso es totalmente dañino, porque un niño que por ahí realiza algo mal y el resto de los compañeros lo desaprueba, es totalmente dañino para él, ¿sí? ¿Cómo se va a animar a volver a intentar algo si el resto de los compañeros me cargan? ¿Sí? Entonces, eso es fundamental poder dejarlo claro a la hora de comenzar un ciclo con un grupo de fútbol infantil. La postura del entrenador formador debe fusionar un posicionamiento de liderazgo, lo que dijimos hoy, y de autoridad, sin dejar de lado el perfil de acompañamiento lúdico, ¿sí? Hay muchas veces donde el niño busca la interacción en juegos, en actividades con el entrenador. Nosotros no tenemos que correr de eso. No podemos decir, no, 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 yo no juego porque yo soy el entrenador de usted. No, ¿sí? Hay un momento para el entrenamiento o el trabajo técnico lúdico, ¿sí? Jugar, bueno, nosotros nos vinculamos bastante acá en Sarmiento, por ahí hay momentos donde previo al entrenamiento, posterior al entrenamiento, terminamos jugando una competencia de tiro libre, de penales, de fútbol tenis, un loco, y eso el nene lo toma como algo muy importante porque si vos te vinculás con un grado de responsabilidad adecuado a algún juego, alguna actividad, algo que quieran implementar ellos, ¿sí? Te va a tomar como un par, de cierta manera, y te va a dar la confianza o se va a sentir confiado para poder volver al entrenamiento o desenvolverse en el mismo entrenamiento de la mejor manera posible, ¿sí? Porque dice, mira, el profe está jugando con nosotros o el profe eh, se suma y yo me siento bien, entonces jugamos los dos, juega otro compañero, ¿sí? Siempre ellos van a tratar de buscar el respaldo, o suele pasar en la mayoría de las veces, con el entrenador, ¿sí? Si nosotros aprobamos eso, respaldamos, nos sumamos, potencia y se vuelve mucho más lindo para ellos, divertido, además de potenciar la seguridad, el carisma, la confianza y el bienestar, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar que los chicos se sientan bien. Entonces, cuando se entrena a través del juego, a través de actividades dirigidas, a través de actividades de estructuras abiertas
Y cuando hay momento para la recreación, sobre todo sin olvidar que estamos en fútbol infantil, hay que realizarlo, eso no hay ningún inconveniente, ¿sí? No vamos a salir de un rol de formadores porque 5 minutos antes del entrenamiento nos ponemos a jugar un loco con ellos, ¿sí? O un reducido, un medio, como le digan allá, ¿sí? Después, principios didácticos. La pelota debe estar presente en la mayoría de las actividades. Digo la mayoría porque también acá en este periodo hay mucho que se estructura en pequeños porcentajes, pero mucho de que se aborda a lo largo de todo el proceso de formación que tiene que ver con actividades fuera de la utilización de la pelota o que se usan poco la pelota, que tienen que ver con acciones coordinativas, ¿sí? Acciones de técnica de carrera, acciones de fuerza a través de multisaltos, de acciones de entrenamiento de la velocidad, ¿sí? Que tienen que ver con aspectos fuera del uso de la pelota o con menor grado de uso de la pelota. Si nosotros tenemos que basarnos en un entrenamiento donde haya un 90% de entrenamiento con la pelota y un 10% de entrenamiento sin la pelota. Ese 10% comprende trabajos coordinativos, trabajos de técnica de carrera, trabajos de circuitos neuromusculares, de fuerza, de multisaltos, de frenos de arranque, todas acciones que se empiezan a vivenciar y a estimular sin el desarrollo o sin la implementación del elemento. Muchas veces, por ejemplo, nosotros lo que solemos hacer acá en el club, en Sarmiento, en estas edades nosotros ya trabajamos la fuerza con ellos, ¿sí? Técnicas de lo que es la fuerza base, patrones de movimiento, donde tratamos de incorporar momentos donde puedan desenvolverse con la pelota y momentos que la pelota no esté, para que no se vuelva aburrido el entrenamiento. La pelota es, ¿cómo les puedo decir? Es un elemento fundamental para la diversión del niño, ¿sí? Nos suele pasar a nosotros y nos ha pasado también de chicos que si tenemos un aro, una escalerita de coordinación, una vallita y hay una pelota, vamos todos corriendo a buscar la pelota, porque la pelota es el centro de atención de la mayoría o de todos, ¿sí? De los chicos, sobre todo en estas edades, por lo cual no tenemos que correrla del todo cuando trabajamos algunos ejercicios determinados, sino ir mezclando acciones con pelota y sin pelota, sobre todo en la parte de activación e introducción de la sesión, que eso después lo vamos a ver. El 90% del resto del entrenamiento tiene que estar 100% la pelota en las actividades, ¿sí? Después los jugadores deben aprender jugando mediante juegos y todo lo que se pueda desprender de ahí, ¿sí? Hay acciones de aprendizajes técnicos que no se realizan jugando, pero se desprenden del juego y se trabajan de forma automatizada, analítica, semianalítica, hasta llegar a lo situacional, ¿sí? Nosotros tenemos que evitar las actividades básicas, ¿sí? De ponerme enfrentado con un compañero, control y pase como una actividad principal del entrenamiento, ¿sí? Sí puede ser una parte de activación, sí puede ser una parte introductoria, pero el entrenamiento va más allá de jugar un control de pase, una conducción y dársela a un compañero, ¿sí? Entonces, la mayoría del entrenamiento tiene que estar basado en actividades de juego, ¿sí? Que no tiene que ver con jugar un partido eh, formal, sino tiene que ser actividades donde ya haya una competencia sana, donde haya una vinculación, una interacción entre la pelota, mi cuerpo, el de mi compañero, el de rival, ¿sí? Que haya un objetivo a alcanzar de forma lúdica. Después, el entrenamiento debe estar basado en situaciones simuladoras al partido, parciales o totales, vuelvo a aclarar lo mismo, ¿sí? Hay acciones donde nosotros podemos basar en un entrenamiento semianalítico, entonces la reproducción, la simulación del juego es parcial. Y total cuando ya hay una dirección, una estructura de tarea. Está el rival, la pelota, los arcos, o uno o dos o mini arcos o lo que sea, y ya hay muchos más aspectos que tienen que ver con el juego puro, ¿sí? Que es el fútbol. Después, el entrenamiento debe orientarse a una didáctica que favorezca la creatividad, iniciativa, exploración del pequeño futbolista, y bueno, brindar afecto, sabiduría, autoridad, dar indicaciones claras y concisas, bueno, todo eso ya lo hemos hablado. Después,
El entrenador debe ser capaz de detectar los defectos del jugador, corrigiéndolos progresivamente y resaltar las virtudes. Nosotros cuando encontramos un grupo de jugadores vamos a encontrar a chicos que tienen algunas virtudes, algunos defectos, ¿sí? Lejos de remarcar los defectos, nosotros tenemos que, a través de la formación, planificación, programación, pulir esos defectos para que se vuelvan en virtudes o desaparezcan el defecto, ¿sí? Y tener en claro que no todos tienen el mismo nivel de aprendizaje en el momento que nosotros los agarramos, no todos parten de la misma, del mismo lugar, por lo cual no por darle mayor atención a algunos futbolistas vamos a frenar el desarrollo de otros, ¿sí? Nosotros tenemos que potenciar a los que puedan ir por más mientras estamos tratando de formar a los que todavía vienen un poquito detrás, ¿sí? Eso es fundamental. No vamos a tapar a ellos que vienen con otro aprendizaje, con otro nivel de desarrollo para emparejarlos para abajo en relación al resto, ¿sí? Nosotros tenemos que darle a todos las mayores herramientas posibles en la formación sin descuidar de dónde vienen, ¿sí? Lo mismo para la exigencia. No le puedo exigir a un niño que viene de poco tiempo de desarrollo de iniciación deportiva y que todavía muchas cosas básicas no lo sabe resolver, y exigirle el doble porque hay otros chicos que ya vienen con 3 o 4 años de iniciación deportiva que están en otro nivel de formación, ¿sí? Eso es claro y hay que tenerlo siempre en cuenta. Bueno, los principios deportivos, buscar que el niño comprenda el juego, perdón, se me fue, entienda lo que se está haciendo, ¿sí? Bien, buscar herramientas necesarias para que sepa resolver el juego y demás. Bueno, se me va ahí. Buscar un estilo de juego, buscar mentalidad deportiva, positiva y demás. Bueno, después vamos con el entrenador, el jugador. Todo esto que yo estoy planteando acá se va a compartir, por lo cual, bueno, hay cosas que vamos a pasar rápido y hay otras que por ahí no vamos a tener más para charlar y para comentar, pero todo esto que uno está hablando acá, además de material de apoyo, va a estar en el grupo de WhatsApp, además de la clase, por lo cual en esas cosas no se preocupe. Bueno, entrenador-jugador, ¿sí? Acá la diferencia en situarnos nosotros como protagonistas del entrenamiento, del proceso formativo, y la diferencia con situar al jugador como protagonista, ¿sí? Si nosotros nos queremos ser protagonistas, la enseñanza va a ser rígida. Va a haber tareas dirigidas que quieren decir que nosotros le decimos lo que hay que hacer y cómo resolverlo. Va a ser predecible porque el chico va a carecer de iniciativa o de asombro a la hora de realizar alguna actividad porque nosotros le decimos lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Vamos a basarnos más en automatizaciones. La autoestima del chico va a ser baja, ¿sí? Porque él no se siente protagonista, no se siente que está resolviendo cosas. Y la estructura va a ser mucho más cerrada. En cambio, si el jugador es protagonista, la enseñanza puede ser mixta. Algunas cosas dirigidas, que está bien, y algunas cosas de libre exploración, que también está bien. La resolución tiene que ser creativa, ¿sí? O aparece la resolución creativa porque nosotros le decimos, bueno, mira, vamos a trabajar esta actividad. Tenemos que lograr este objetivo. El medio para lograr ese objetivo lo tienen que resolver o probar ustedes. Y ahí aparece la creatividad, ¿sí? Que es fundamental. El entorno se vuelve mucho más flexible, hay mayor autonomía, la autoestima, cuando el chico ve que participa, que se siente importante, va a ser mucho más alta y la estructura va a ser abierta de trabajo. Bien, después, nosotros tenemos que tener en claro que el jugador es en todo momento y lugar el centro de la escena. El jugador infantil, juvenil y mayor, ¿sí? El dominio de la escena, más o menos, yo le puse un 90-10 en relación al entrenador. Dependiendo las edades, nosotros vamos a necesitar mayor protagonismo, ¿sí? Que en otras edades, ¿sí? Cuando son más chicos, quizás el nivel resolutivo de ellos es mucho más bajo, por lo cual va a haber mucho más de nuestra impronta para que ellos se animen a participar, nosotros guiarlos cómo deben hacer las actividades, hacia dónde tienen que ir, plantearles las resoluciones, ¿sí? Pero sin descuidar que el jugador es el centro de la escena. Y a medida que el chico va agarrando cierta autonomía, nosotros nos corremos un poquito más y va tomando cada vez más protagonismo el jugador, ¿sí? A medida que el chico va creciendo y va incorporando herramientas, se va a sentir mucho más
preparado para desenvolverse y llevar a cabo una actividad. Entonces, es ahí donde nosotros nos tenemos que ir progresivamente corriendo cada vez más para que resuelvan ello. No cortarle esa creatividad, ¿sí? Bueno, el niño se encuentra en pleno descubrimiento, exploración de su propio cuerpo y del entorno. El entorno está compuesto por el balón, ¿sí? Él tiene que empezar a coordinar y conocer su cuerpo. Coordinar en relación a la pelota, coordinar en relación a la pelota y el compañero, coordinar en relación a la pelota, el compañero y el rival, ¿sí? Todo escenario que se vuelven mucho más complejos a la hora de desenvolverse en la sesión, ¿sí? Nuestra misión es potenciar ese perfil y característica que posee el pequeño futbolista, teniendo en claro que el proceso formativo, como dice ahí, gira en torno a él. Bien, ahora nosotros vamos a ir cortando con estos temas, ¿sí? Teniendo en claro que estamos llegando al fin de la clase. Vamos a dar una pequeña introducción a lo que es los conceptos del segundo tema de técnica, habilidades, ¿sí? Y ciertas definiciones y consideraciones que creo válidas para entender la importancia de la técnica, ¿sí? Y se va a seguir luego, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? No sé si se escucha bien, si se escucha entrecortado, si hay alguna duda. Bien, Bien, profe, profe. bien, bien. Oh, bien, bien. Lógicamente todo esto es medio tedioso porque es medio de teoría, de puntos y demás, pero bueno, la idea es todo el tiempo ir bajándolo a la práctica, ¿sí? A medida que vayamos profundizando los temas, va a haber cosas que va a ser mucho más fácil llevarlo a la práctica, que no cuestiones que se van a ir hablando hasta ahora, ¿sí? Bien, ¿estamos para seguir? ¿Alguno quiere aportar algo? Vayan, levanten la mano nomás y comenten, ¿sí? Si tienen alguna duda, si quieren decir algo, ¿sí? Si se escucha bien, se escucha mal, si está cortado y demás, ustedes vayan diciéndome, si no, uno sigue y la idea es que no sea todo el tiempo de seguir y hablar y hablar y demás. No, pero pues, se escucha bastante fluido, se escucha bien. Se entiende hasta el momento lo que uno quiere plantear, la importancia del perfil, ¿sí? Del entrenador. Sí, profe. Bien. Sí, pero Profe, ¿qué sería semi-analítico? Semianalítico son tareas donde puede aparecer en cierto grado el rival para darle un contexto más situacional. Por ejemplo, lo vamos a hacer claro ahora. Una tarea 100% analítica no aparece. El rival muchas veces no tiene direccionalidad, ¿sí? Aparece la pelota, mi compañero y yo nada más, ¿sí? Por ejemplo, una rueda de pase es una tarea totalmente analítica. Una, eh, un trabajo, un drill, donde en cierto momento de esa actividad yo me encuentro solo con la pelota y un compañero y no hay rivales, pero en cierto momento de esa actividad hay un rival, ¿sí? Y nosotros tenemos que resolver, por ejemplo, una secuencia de pase, apoyo, te filtro, un pase a vos, y después una vez que te filtré el pase, jugás un duelo uno contra uno con un rival y finalizás conduciendo y pasando una línea de fleje o dos bastones o pateando un mini arco, es una tarea semianalítica, porque no está la posición en todo momento, sino que se da en un momento puntual. ¿Sí? Yo, teniendo en cuenta lo que quiero automatizar, voy a dejar que ese pequeño momento que quiero automatizar sea analítico, porque todavía el chico no lo comprende o no le sale o no lo resuelve bien, y todo lo que puede resolverse o que ya tiene herramientas o que considero que por ahí no es importante automatizar o resaltar, lo dejo de forma global para que aparezca la situación ya de enfrentamiento con un rival. Y después la tarea situacional, donde todo el tiempo tenemos rivales, ¿sí? Yo y mi compañero, yo y los rivales, o yo con el rival, ¿sí? Uno contra uno, donde no hay oposición. Y después eso lo vamos a hablar, lo que es las tareas con oposición y colaboración. Colaboración es cuando estoy yo, la pelota y un compañero, ¿sí? Y oposición cuando estoy yo con la pelota y un rival. Hay momentos donde las actividades van a ser meramente de oposición, solamente sin colaboración.
Ahí tenemos duelos, uno contra uno, drills de transición, donde hay oposición y colaboración. Puede ser duelos 2 contra uno, 2 contra dos, drills, trabajo reducido, rondos, situaciones específicas que reproduzcan segmentos del juego como inicio y progresión, progresión y finalización, finalización en ataque rápido, presión tras pérdida, un montón de aspectos, ¿sí? Que eso todo lo vamos a ir desarrollando. También lo analítico y semianalítico y situacional se relaciona con el contexto, ¿sí? Tareas contextualizadas o descontextualizadas, ¿sí? A mayor porcentaje analítico, menos contexto va a tener de situación de juego, por lo cual se llama descontextualizadas. En un sector medio, que son las semianalíticas, va a haber un semicontexto de juego, ¿sí? ¿Dónde estaba el contexto de la tarea que nombré? Específico, donde yo hago el enfrentamiento uno contra uno con el rival. Donde no había contexto de juego, donde yo estaba parado en un bastón, me daba el pase el compañero, yo pivoteaba y recibía el espacio. ¿Sí? Eso no es contexto de juego, totalmente fuera. Y después lo que es totalmente contextualizado, donde ya hay estructuras, ¿sí? Donde ya hay un rol. Yo ataco, ustedes defienden, ya hay posiciones, ya hay direccionalidad. Direccionalidad quiere decir que no es mantener la posesión en un espacio por todos lados, sino que de acá inicio y allá termino, ¿sí? Que pueda haber arco, superar una línea de fleje, finalizar dándole un pase a un compañero que está de apoyo fuera, ¿sí? Y demás. Bien, vamos con parte de la introducción del siguiente tema. Si estamos bien, seguimos. Bien, siguiente tema. Técnica y habilidades, ¿sí? Primeros conceptos. Acá vamos a ver definiciones, componentes coordinativos, sensoperceptivos, eficacia y eficiencia, ¿sí? La diferencia entre las dos cosas, y que vamos a encontrar mucho en el fútbol infantil, ¿sí? Aspecto que tiene que ver con la eficiencia y la eficacia, y a la hora del aprendizaje técnico es fundamental. Primero, habilidades motrices básicas, y esto lo vamos a hacer cortito y rápido, después yo se lo voy a pasar. Acá lo que me interesa que sepan que son patrones fundamentales de movimiento, ¿sí? Que son los grandes movimientos generales. Correr, saltar, agacharse, frenar, y que se dividen en tres grandes clasificaciones, perdón. La característica de las locomotoras, que tiene que ver con desplazamientos. Caminar, correr, saltar, trepar, rodar y demás. No locomotoras que tienen que ver con movimientos sin desplazamientos, de equilibrio y postura. Girar, flexionar, estirar, mantener distintos posicionamientos. Y después las manipulativas que tienen que ver con acciones de interacción con objetos, ¿sí? Lanzar, atrapar, golpear, picar, tanto con las manos como con los pies, ¿sí? Después tenemos las habilidades motrices específicas, que son el resultado de una vez que el cuerpo interpreta y aprende la habilidad motora general, ¿sí? Se le puede sumar una actividad específica que se vincula mucho con la técnica y se vincula mucho con el deporte. ¿Sí? Por ejemplo en fútbol que lo puse acá al costado, la conducción o el remate al arco. La conducción tiene que ver con la habilidad motora básica, ¿cuál es? El correr. Y la específica es llevar el balón mientras voy corriendo. Después, la habilidad de generar del remate al arco, ¿cuál es? Golpear, ¿sí? Patear. Y la específica es el remate propiamente dicho al arco, ¿sí? Estas características tienen que hay especialización, son perfeccionamientos de la habilidad de motoras bases, ¿sí? En un contexto deportivo, tiene un objetivo concreto, ¿sí? Una tarea definida o un objetivo a alcanzar. Yo conduzco el balón para llevarlo de un punto al otro, no es que corro por correr, yo pateo al arco para hacer un gol, no es que balanceo la pierna o golpeo o arrojo o lanzo por arrojar, ¿sí? Después, que tiene entrenamiento, a diferencia de la habilidad de motoras bases, las específicas tienen una mejora, un entrenamiento porque está vinculado a lo deportivo, ¿sí? Yo en cualquier deporte a través de
de un entrenamiento, trato de mejorar esas habilidades motoras específicas que tienen que ver con la técnica y, y se vincula con los fundamentos propios del deporte, ¿sí? Y que tiene bueno, como dije, una relación con lo técnico, como mencionábamos recién, incluye tanto la técnica de ejecución, ¿sí? Como la intención táctica necesaria para aplicar, ¿sí? Bien, a esto se le suman las capacidades sensoperceptivas, que en líneas generales refiere a la habilidad de recibir, procesar e interpretar estímulos, que serían la información del contexto donde está, ¿sí? El niño, en este caso, a través de los sentidos del propio cuerpo, la información que le llega, ¿sí? Dónde estoy ubicado yo, dónde está ubicado mi compañero, el rival, la pelota, y a partir de eso empezar a tomar decisiones. Si yo no sé dónde estoy, si tengo espacio para controlar, si tengo espacio para girar, si tengo un rival encima y tengo que rebotar de primera, si la tengo que dar a un compañero que está libre, ¿sí? Porque percibí que está libre el compañero, si puedo avanzar a un lugar donde no hay nadie porque percibí que ese espacio está vacío, bueno, eso es fundamental. Y acá tenemos distintos analizadores que asimilan esa información. Los estereoceptores, que están situados en la superficie del cuerpo. Los tres grandes analizadores aquí son el visual, lo que yo observo a través de la vista, la información que me llega a través de la vista, lo acústico a través de lo auditivo y lo táctil, ¿sí? Y después los propioceptores, que tienen que ver con analizadores localizados en el aparato muscular, tendones, articulaciones y demás, que informan sobre el movimiento, qué está haciendo mi cuerpo, ¿sí? En relación a qué está haciendo mi cuerpo, qué voy a poder eh, tomar como decisión, ¿sí? Y acá tenemos dos grandes analizadores, el sinestésico, que informan las tensiones musculares, ¿sí? Mi cuerpo va a saber que yo estoy flexionando una pierna, que yo estoy extendiendo una pierna, que yo estoy eh, parado en una cierta articulación, ¿sí? O generando una cierta tensión o dando flexibilidad, ¿sí? A una cierta articulación o músculo o segmento corporal del cuerpo, y el vestibular, que es determinado con el equilibrio, ¿sí? Estático y dinámico, la capacidad de orientarse, ¿sí? El vestibular se encuentra dentro del oído, ¿sí? Muchas veces pasan que por ahí un pelotazo o un golpe en el oído me hace que pierda el equilibrio o me maree, ¿sí? Bueno, eso es parte de una inestabilidad en el sistema vestibular, ¿sí? Bien, después tenemos las capacidades coordinativas, que refiere a la habilidad de regular, organizar y controlar el movimiento a través del sistema nervioso, ¿sí? Ser coordinado a la hora de moverme, ¿sí? Esto es clave. La mayor importancia de esta definición es saber que para hacer cierto movimiento tengo que tratar de coordinar, primero, la información que me llegó, mandar a través del sistema nervioso central a los segmentos corporales, y esos segmentos corporales encargados de realizar el movimiento lo más coordinado posible. Y acá tenemos capacidad de control motor, transformación, orientación, todo esto lo vamos a ir especificando cuando trabajemos y abordemos el tema de coordinación y velocidad, ¿sí? Orientación, diferenciación, percepción, bueno, un montón de capacidades dentro de las coordinativas. Bien, y acá para mí lo más importante, que tenemos que saber que la acción técnica, la técnica de ejecución, está basado aproximadamente en un 50% de las habilidades motoras, tanto básicas como específicas, un 25% de las capacidades sensoperceptivas y el otro 25% de las coordinativas. ¿Cómo lo relacionamos? De la siguiente manera. Si yo aprendí a hacer los grandes movimientos, correr, saltar, trepar, lanzar y demás, y después, a través del desarrollo de las capacidades sensoperceptivas, interpreto el estímulo que me llega a mí como información y después coordino el movimiento para poder hacerlo de la mejor manera, me da como resultado una buena técnica de ejecución. ¿Sí? Bien, acá tenemos el desarrollo de cómo se abordan las capacidades y habilidades a lo largo de los años, que eso, bueno, lo vamos a pasar, ¿sí? Después le va a quedar todo a ustedes, eso no me interesa ahora saber. También esto, bueno, esto sí es importante, saber que para hacer una buena resolución técnica,
puede que no solamente los factores que mencioné anteriormente sean importantes, o no solo esos son importantes, sino que también es importante tres grandes aspectos. La condición física, ¿sí? Que no tiene que ver con un rendimiento físico alto, sino que si yo quiero estirar un brazo, no tengo flexibilidad para estirar un brazo y agarrar una pelota, va a ser difícil, ¿sí? Si yo no soy bueno corriendo, porque tengo una mala técnica de carrera, o me canso rápido y demás, la condición física me va a resultar negativa. La motivación, clave para aprender, y la experiencia. Si yo ya lo sé el movimiento o lo he vivenciado varias veces, me va a salir mucho más fácil a la hora que tenga que volver a hacerlo las veces posteriores, ¿sí? Y después, definición de técnica. La técnica en el fútbol se compone de todas las acciones corporales que se realizan con la pelota, ¿sí? En un contexto dinámico para resolver de forma eficaz distintas acciones que se presentan en el juego. Acá, bueno, es una expresión que resulta de la ejecución coordinada de todos los sistemas para realizar los movimientos en espacio y tiempo y alcanzar el objetivo, ¿sí? Lo que hablamos anteriormente. Yo interpreto la información que me llega, coordino de la mejor manera y me da una respuesta técnica adecuada en el espacio y tiempo donde estoy. Y acá se clasifican. Técnica individual, son todas las ejecuciones propias, ¿sí? Lo que hace un solo jugador. Y la colectiva, que son ejecuciones donde hay colaboración de dos o más deportistas para alcanzar un objetivo en común, ¿sí? Y por último, que esto, bueno, me parece importante remarcarlo, el tema de la eficacia y la eficiencia, ¿sí? La eficacia técnica refiere a la ejecución correcta, ¿sí? Que puede ser lograr el objetivo basado en el deporte, se llega a la acción, cumplimos la finalidad, pero quizás no nos importa los recursos empleados. Por ejemplo, viene una pelota, yo tengo que controlar y darle el pase a un compañero y tardé 3 veces para poder parar la pelota y dársela. ¿Cuál fue el resultado? Se la di a mi compañero. ¿Fue económico? No, tardé un montón de tiempo en controlar la pelota y dársela, ¿sí? Pero el resultado se cumplió, el objetivo se cumplió. Eso es la eficacia, cumplir el objetivo. Y la eficiencia es la ejecución correcta, económica y precisa, ¿sí? Es decir, yo con la menor energía posible llego al resultado, al mismo resultado que la concepción de eficacia, ¿sí? Lo mismo, un pase que me dan, yo controlo, con un solo control me queda a favor de dar un buen pase y lo doy con buen timing, con buena postura y con la superficie de contacto adecuada, va a llevar de la mejor precisión posible. Si yo tardé 3 controles en poder dar un pase y ese pase lo doy mal, va lento, picando y demás, bueno, ahí va a haber eficacia, pero no va a haber eficiencia, ¿sí? Y bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Espero que se haya entendido lo que pudimos eh, presentar como primeras temáticas, ¿sí? Todo esto que uno va hablando se va a ir pasando a los grupos, por lo cual va a estar, así que en eso no se preocupen, si no alcancé a copiar algo, si no entendí algo, si me quedó algo dando vuelta, lo pueden comunicar, lo pueden volver a repasar, ¿sí? Cuando se dé, bueno, las diapositivas, ¿sí? Se suban y se carguen para que las tengan todos, ¿sí? Y puedan eh, desarrollar lo que yo creo que es necesario, es llevarlo lo más rápido posible a la práctica, lo más interactivo posible, lo más específico posible, ¿sí? Y lo más significativo posible. Ya estamos terminando porque, bueno, ahora se van a conectar a la siguiente materia, ¿sí? Se me hizo un poquito largo, pero bueno, es hasta agarrar el timing también y sumar algunas clases. Ahora cuando termine, eh, y cierro el Zoom, voy a mandar al grupo de WhatsApp una actividad cortita que va a ser qué consideraciones creen ustedes fundamentales para el perfil del entrenador infanto juvenil, que lo tienen que hacer con total libertad, subjetividad, como piensan ustedes, y no hay ninguna nota ni aprobado, ni desaprobado, ni puntaje, sino que se va a evaluar la participación, ¿sí? No sé ¿Y si eso, alguno quiere profe, aclarar. por dónde lo mando? Lo mando, es un formulario de Google que lo mando ahí por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que completen cuando pueden ustedes. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Nada. Bien, cortamos acá, seguimos No, la profe, muy siguiente. buena la clase.
Bien, seguimos la semana que viene, ¿sí? Vamos a cortar que ya estamos en horario para el profe entrante, ¿sí? Espero que se haya entendido los temas. Bueno, le mando un saludo grande a todos y lo esperamos en la siguiente clase. Abrazo. Bueno, bien. Bueno, profe, saludos. Nos vemos, profe.